Soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy, después de mucho tiempo pensando en hacer esta reseña, por fin os voy a hablar de Demian de Hermann Hesse, que es uno de mis libros favoritos y no sé por qué rábanos nunca he hecho una reseña específica sobre él, porque bueno, es un libro del que me gusta hablar, un libro que me apasiona mucho, que despertó en su momento un montón de cosas dentro de mí y creo que es una lectura muy recomendable porque es un libro breve, es un libro que habla de muchas cosas de la vida que te llega adentro y que se suele quedar con el lector. O sea, conozco muy pocas personas que lo hayan leído y realmente no lo sientan como algo que en su día les tocó la fibra sensible. A ver, os pongo en situación. En primer lugar, el libro fue publicado en 1919 y doy este dato única y exclusivamente para deciros que era la época de la Primera Guerra Mundial, la gente estaba como que replanteándose un poco su existencia, su vida, sus creencias, precisamente por todo el clima de guerra y turbación que había, sobre todo en Europa, obviamente estoy hablando de Europa. Bien, pues Hermann Hesse, que era pues, el típico cultureta literato, vivió una crisis existencial justo en ese momento, que fue la que dio nacimiento a este libro. Vamos a ver. Hermann Hesse nos plantea la historia de Emil Sinclair, que podría ser un libro coming of age perfectamente, o sea, un libro de autodescubrimiento, de estos en el que al protagonista relativamente joven se le plantea un problema y cómo lo va solucionando a lo largo del paso del tiempo o no solucionando, vamos a ver cómo se enfrenta a ese problema. Bien, pues os cuento el problema que tiene Emil Sinclair con muy pocos años, no sé si tiene 11 años, o sea, es un crío, el problema que tiene es que de repente le cuenta una mentira a sus padres. Él dice que él vivía hasta ese momento en un mundo de luz y de repente pasa de vivir en ese mundo de luz a vivir como en un mundo de oscuridad, única y exclusivamente porque es un niño inocente que ha contado una mentira provocada por un malote, el típico malote de clase, que se ha metido con él, que lo ha metido en un problema, que hasta cierto punto lo chantajea y él se siente fatal consigo mismo porque era un santo bendito. Bien, entonces en medio de este conflicto, que en sí parece una estupidez y una memez de niño chico, aparece nuestro protagonista que se llama Demian. Demian, que no Damian, no lo vayamos a confundir con el niño malo de la profecía, esa película que da un miedo horroroso que te quieres pegar un tiro. No, no, nada que ver, pero nada en absoluto. Y bueno, pues acude en su salvación, por decirlo de alguna manera. Él le ayuda a enfrentarse al malote, a aceptar sus mentiras, sus pequeños errores como algo natural, como algo que debe haber dentro de cada uno, como el bien y el mal están dentro del ser humano y es algo perfectamente razonable y asumible y no problemático. Y eso evoluciona, ¿no? A medida que el protagonista, Emil, va creciendo, vemos cómo evoluciona su pensamiento gracias principalmente a Demian, a su madre y a todo el mundo que se le abre gracias a él. El libro es un libro, como digo, de filosofía. Podría ser perfectamente de filosofía, aunque no es pesado, es un libro sensible, que no sensiblero, y que toca un montón de temas, pero que en ningún momento se hace pesado. Tiene 200 páginas apenas, se lee de verdad muy rápidamente, es muy fluida la lectura, porque yo siempre que digo que es un libro como de filosofía, parece que eso tira para atrás a mucha gente y no debería, porque es parte de su encanto, gran parte de su encanto es ese punto filosófico que tiene, que hace que el libro sea otra cosa, porque realmente está continuamente hablando del bien y el mal, y de la luz frente a la oscuridad, porque todo esto nace de que Hermann Hesse era, o bueno, en parte de su vida era gnóstico, que quiere decir, porque yo, en mi ignorancia, anteriormente yo creía que era una cosa, que significaba una cosa, y ser gnóstico no significa lo que yo creía, significa que tú no crees que Dios es bondad, bueno y todo lo maravilloso, sino que Dios es realmente una representación real del mundo y contiene tanto lo bueno como lo malo, la luz y la oscuridad y las explicaciones del mundo, por decirlo de alguna manera. Todo esto es mucho más complicado, pero a la vez mucho más sencillo de entender a través de la lectura de Demian. Nos plantean la figura de Abraxas, que es el demiurgo, ¿no? Como un poco el que contiene este mal que también involucra cierta parte de bien. Y bueno, ya os digo, es un desarrollo continuo sobre este tema que nace desde las primeras páginas porque es en ese momento en el que nuestro protagonista Emil se enfrenta con las mentiras en un primer momento y a partir de ahí desarrollan toda la idea de eso, del bien contra el mal, del bien y el mal como una misma cosa, como una explicación del ser humano. Hablan de conocimiento, de cómo para ser realistas de alguna manera y entender el universo hay que saber que el bien y el mal
se compensan y están dentro de cada uno de nosotros, bueno, no sé. Para mí fue un boom, explotó mi cabeza, me hizo pensar cosas en las que no había pensado nunca. Yo soy una persona creyente y religiosa y obviamente este libro para mí fue un choque tremendo, pero bueno, me abrió ciertas ventanas a ciertas ideas que realmente influyeron en mí como persona y en mi fe y de una forma positiva siempre, vamos, yo no puedo decir nada malo de este libro. Yo os lo recomiendo. Creo que debería ser lectura obligatoria de instituto y no entiendo muy bien cómo no lo es cuando hay libros como Tiempo de Silencio o El Árbol de la Ciencia que son auténticos coñazos que pueden estar muy bien escritos pero que realmente a los adolescentes no les aportan nada. Cuando este libro tiene un mensaje muy bueno, muy positivo y está escrito de una forma magistral. Así que bueno, yo desde aquí lanzo mi nominación para que este libro sea lectura obligatoria de literatura en los institutos porque es una verdadera obra de arte. Y nada, espero vuestros comentarios. Si lo habéis leído, por favor, decidme cuál es vuestra opinión. Y nada, yo como siempre os contesto. Hasta luego.